Hay ciertos detalles en textos antiguos, de esos que uno lee 1000 veces y de repente, un día, algo te salta a la vista, te detiene y te deja con una pregunta que ya no puedes soltar. Pasa todo el tiempo. Hoy vamos a clavarnos justo en uno de esos momentos, todo a partir de una reflexión pastoral muy interesante de Luis Alberto Carela Santiago. La escena está en Primera de Corintios, capítulo 15. Ajá, el testimonio más antiguo de la resurrección. Un texto clave. El pilar. Y ahí Pablo dice que Cristo resucitado fue visto por Pedro y después por los 12 apóstoles. Y justo ahí, en esa palabra, 12, mi cabeza hace cortocircuito. Es que es inevitable que lo haga si uno conoce la historia, claro. Claro, porque cualquiera que haya leído un poco sabe que en ese momento, pues no eran 12. Judas Iscariote ya estaba muerto, y su reemplazo, Matías, todavía no había sido elegido. Eso pasa después. Mucho después, en el libro de los Hechos. Entonces, eran 11. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo, que era un tipo tan meticuloso, escribe los 12? Es un error, un descuido. Y ojo, no es una pregunta para pillar al texto. No, para nada. Es la clase de duda honesta que nace de querer entender de verdad. Exacto. Y es una pregunta excelente, porque lejos de debilitar la fe, esta aparente contradicción es en realidad una puerta. Nos obliga a dejar de leer con nuestra mentalidad de hoy y a meternos en la cabeza de la gente del primer siglo. Entender su mundo. Eso. El objetivo no es buscar una falla, sino entender cómo comunicaban ellos la verdad, qué significaba un número para ellos que a veces es muy, muy distinto a lo que significa para nosotros. Perfecto. Pues esa es nuestra misión hoy, guiados por este análisis. Vamos a explorar por qué ese 12 no es un error de cálculo, sino una clave para entender algo mucho más profundo. Ok, vamos a empezar a desarmar esto. La primera idea que plantea el análisis, y que es la base de todo, es que tenemos que dejar de pensar en los 12 como si fuera una simple cifra. Exacto. No es una cuenta de personas. La propuesta es que funcionaba más como un nombre, casi como un título oficial. Pero, a ver, ¿cómo funciona eso? Suena un poco a querer tapar un error, ¿no? Entiendo la sospecha, pero la clave está en el simbolismo. Para la cultura judía de la época, los números no eran solo cantidades, tenían un peso, una historia, y el número 12 era potentísimo. Las 12 tribus de Israel. Justo. Jesús no eligió a 12 tipos al azar. Al elegir 12, estaba haciendo una declaración teológica monumental. Estaba, digamos, refundando al pueblo de Dios. Estaba diciendo, aquí comienza el nuevo Israel. Ah, claro. Por lo tanto, los 12 no era una descripción de cuánta gente había en el cuarto. Era el título del consejo fundador de ese nuevo pueblo. O sea que es como hablar de, no sé, un equipo. El nombre de un equipo no cambia si un jugador se lesiona. Siguen siendo, no sé, los Lakers, aunque en la cancha haya uno menos esa noche. Es una analogía perfecta. O una banda de música. The Rolling Stones siguen siendo The Rolling Stones aunque falte un miembro. El nombre representa una identidad, una historia, un proyecto que va más allá de los individuos. Una institución. Los 12 eran la institución que Jesús había creado. Y lo más interesante es que el propio Nuevo Testamento nos da pistas de que esto era así. El análisis nos recuerda un pasaje clave en el Evangelio de Juan. ¿Cuál? En Juan 20, versículo 24, el texto dice, y cito, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. A ver, fíjate bien. El propio evangelista lo llama uno de los 12 en la misma frase en la que reconoce que el grupo estaba incompleto. Faltaba Tomás y, claro, ya faltaba Judas. ¡Wow! Claro. Ahí el texto mismo te está mostrando las reglas del juego. No dice, Tomás, uno de los 11 que quedaban. Sigue usando el título oficial. Exactamente. Si para Juan no era una contradicción, es porque para él los 12 era claramente el nombre del grupo, no la cuenta de sus integrantes. Esto cambia todo. El nombre se mantuvo porque representaba una vocación, una misión que seguía totalmente en pie, a pesar de la herida y la ausencia de Judas. Eso es. La identidad del colectivo era más fuerte que su composición numérica en ese instante. El título se refería a la función que Jesús les había encomendado, no a un conteo de cabezas. Y entender esto es el primer paso. Vale, acepto la idea. Los 12 era un título. Pero esto me lleva a otra pregunta, quizás más complicada.
Entiendo que se use así en una charla informal, pero Pablo no está escribiendo una nota cualquiera. No, claro que no. Está redactando una carta a una comunidad, sentando las bases de la fe. Era un pensador rigurosísimo. ¿No le preocupaba que alguien le dijera, oye, Pablo, tus matemáticas no cuadran? Mm, ¿Por qué arriesgarse a parecer impreciso en un punto tan crucial? Podría haber dicho los 11 y se ahorraba cualquier problema. Esa es la objeción lógica, y es la correcta. Y la respuesta nos mete de lleno en la segunda gran idea del análisis. Tenemos que entender qué estaba haciendo Pablo realmente en este pasaje. Él no estaba escribiendo una crónica periodística, no era un reportero. Para nada. Él estaba haciendo algo mucho más formal y solemne. Estaba citando. ¿Citando qué? Estaba transmitiendo lo que los expertos llaman una tradición apostólica, es decir, una especie de credo, una fórmula de fe muy primitiva, que ya circulaba oralmente por las primeras comunidades, mucho antes que los evangelios. O sea que no eran sus propias palabras. Muchos estudiosos creen que este pasaje es la confesión de fe más antigua que tenemos, que Pablo la recibió de otros y ahora la está pasando. Es la fórmula oficial. Ah, o sea que no es un relato personal. Es como si estuviera recitando un juramento o el credo oficial de la organización, algo que todos ya conocían y repetían. Exactamente. Era el resumen ejecutivo de la fe. Y en ese contexto, cada palabra está elegida por su peso oficial, no por su detalle descriptivo. Al decir que Jesús se apareció a los 12, la fórmula no pretendía informar cuántos eran. Pretendía afirmar otra cosa, algo mucho más importante, que la aparición fue validada por el cuerpo apostólico oficial. Era el sello de autenticidad. Entiendo. El mensaje no es «estaban estas personas», sino el grupo que Jesús designó como testigos autorizados, esa institución lo vio resucitado. La verdad no depende de la aritmética, sino del estatus de los testigos. Precisamente. No es un informe de asistencia, es la validación de un testimonio. Una declaración casi legal y teológica. Ya veo. Y la prueba de que el interés de Pablo no está en la precisión numérica, sino en la fuerza del testimonio, está en lo que hace justo después. No se detiene ahí. Como si anticipara el escepticismo, en el versículo siguiente, Sube la apuesta. totalmente. Añada que después de eso, Jesús fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Puro para un historiador, de los cuales la mayoría viven todavía. Claro, es como si Pablo dijera, miren, esto no es un cuento de hadas, esto no es un secreto de un grupito cerrado, es un evento público. ¿Tienen dudas? Vayan y pregunten. Todavía hay cientos de testigos oculares vivos a los que pueden entrevistar. Está poniendo sus fuentes sobre la mesa, de forma verificable. Su foco es la naturaleza pública y real del evento, no si en una habitación había 11 o 12 sillas. Visto así, la objeción sobre la imprecisión se desvanece por completo. De hecho, usar el título oficial «los 12» refuerza la autoridad y el detalle de los 500 refuerza la veracidad pública. Cubre todas las bases. Le está diciendo a los corintios, esta fe que ustedes tienen no se basa en un rumor, se basa en el testimonio oficial del círculo íntimo de Jesús y en la experiencia compartida por una multitud. Ok, hasta aquí la explicación es muy lógica, casi técnica, resuelve la contradicción intelectual. Pero, mientras hablábamos, no podía dejar de pensar en el lado humano de todo esto. Si dejamos de obsesionarnos con el número y aceptamos que eran 11, la imagen cambia por completo. Y me da que aquí es donde el análisis nos lleva a lo más profundo. Aquí es donde la teología se vuelve pastoral, se vuelve real. Porque pensemos en la escena. No es un comité ejecutivo, es un grupo de hombres devastados. Totalmente rotos. Su líder ha sido ejecutado. Uno de los suyos, un amigo, lo traicionó y se suicidó. Ellos mismos lo negaron, salieron huyendo. Estaban escondidos, muertos de miedo, avergonzados y sobre todo incompletos. Les falta una pieza. Hay un hueco en la mesa. Y es a ese grupo, a esa versión rota de sí mismos, al que Cristo resucitado decide aparecerse primero de forma oficial. No esperó a que se recompusieran, a que eligieran al sustituto, a que la junta directiva estuviera completa. Ahí está el corazón del mensaje que destaca el análisis. Lo fascinante es lo que esto nos dice sobre la gracia. El Cristo resucitado no exige una estructura perfecta para manifestarse. No pide que los problemas estén resueltos.
Se acerca a ellos en medio del caos. A una comunidad herida, fracturada, que acaba de vivir el mayor fracaso de su vida. Se presenta en medio de su vergüenza y su vacío. Y fíjate en cuál es el primer regalo que les da en esa aparición, según Juan: la paz. No les echa en cara su cobardía, no les pregunta dónde estaban. Llega y les dice: la paz sea con ustedes. Sí. Y es en medio de esa vulnerabilidad, en ese estado de imperfección, que les da una nueva fe Y una nueva misión. Esto tiene un eco tremendo para cualquiera, para cualquier comunidad. Claro, porque nos dice que Dios no espera a que seamos perfectos, a que tengamos todo en su sitio para encontrarse con nosotros. De hecho, parece que a menudo elige nuestras fracturas como el lugar preferido para el encuentro. La fuente lo expresa de una manera muy bella. La fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La aparición a un grupo incompleto no es un detalle menor. Es una declaración de principios. Es el Evangelio en acción. La gracia no es un premio para los que lo hacen bien. Es un rescate para los que están perdidos. Y ese grupo de 11 estaba sin duda perdido. Y pensar que toda esta reflexión, que es profundísima, nace de una pregunta aparentemente quisquillosa sobre un número. Así es. Esto me hace pensar en cómo nos acercamos a estos textos. A menudo los leemos con una mentalidad muy moderna, como si fueran manuales de instrucciones, esperando una precisión matemática en cada línea. Y quizás nos perdemos lo principal. Totalmente. Y eso es el centro de lo que se llama hermenéutica, que es una palabra complicada, pero no es más que el arte de interpretar. No se puede leer una carta de hace 2000 años como si fuera un email de esta mañana. Cada texto tiene sus propias reglas. Su propio género, su contexto, su forma de comunicar la verdad. Un poema comunica la verdad de una forma distinta a un artículo científico. Y en este caso, Pablo no estaba escribiendo ciencia. Estaba proclamando un testimonio de fe. Exacto. Usar los 12 como un título oficial era perfectamente comprensible y correcto para su audiencia. Insistir en que debieron decir los 11 es imponerle nuestras reglas a su mundo. Esto no le quita verdad al texto, al contrario, Lo enriquece. lo encarna. En un lenguaje humano concreto, la verdad de que Cristo resucitó y fue visto por sus testigos autorizados es el núcleo, y la forma de expresarlo es coherente con su tiempo. Lo cual nos lleva a una conclusión muy interesante sobre cómo manejar estas aparentes contradicciones. La tendencia a veces puede ser a ignorarlas o a buscar una excusa rápida. Y lo que propone la fuente es justo lo contrario. La fe no se protege evitando las preguntas difíciles. Se fortalece al mirarlas de frente, con honestidad, con estudio. Cuando uno hace ese ejercicio, como hemos intentado hacer hoy, descubre algo increíble. ¿Qué cosa? Que el texto no es frágil, no se rompe al hacerle preguntas. Al contrario, revela capas de significado que estaban ocultas. Este supuesto problema numérico se ha convertido en una ventana para entender la historia, la teología y el corazón pastoral de la iglesia primitiva. A ver, si pasamos en limpio las ideas principales. Lo primero, la frase los 12 no es un error de conteo, sino un título, el nombre oficial del grupo apostólico. Correcto. La identidad del grupo trascendía el número de miembros en un momento puntual. Lo segundo, que Pablo, al usar esa frase, no estaba escribiendo una crónica. Estaba citando una fórmula de fe, un credo primitivo de la iglesia. Su objetivo era transmitir un testimonio oficial y autorizado, no una lista de asistentes. La clave era la autoridad de los testigos. Y tercero, y para mí lo más revelador, es que detrás de este detalle técnico hay un mensaje de gracia inmenso. Cristo elige aparecerse a un grupo que está roto, incompleto y asustado. Y esa idea lo conecta todo. Aunque faltaba uno, la misión seguía intacta. Aunque el número no era exacto, el llamado seguía vigente. Y esto nos lleva a la conclusión final que ofrece la reflexión de Carela Santiago, que vale la pena citarla. Adelante. Dice que la fuerza del Evangelio no está en la perfección del mensajero, sino en la verdad del mensaje. Cristo ha resucitado. Esa frase es para dejarla resonando. La fuerza no está en la perfección del mensajero, sino en la verdad del mensaje. Lo cambia todo, ¿no? Totalmente. Nos libera de la presión de tener que estar siempre completos, sin fisuras, sin cicatrices, para poder ser encontrados por Dios o para ser sus testigos. Nos llama a ser testigos desde nuestra propia imperfección, tal como ellos fueron llamados desde la suya. Y esto me deja con una última reflexión.
algo para seguir pensando. Si aceptamos esta idea de que la presencia divina no espera a que todo esté en orden para manifestarse, sino que a menudo elige nuestras imperfecciones como su lugar de encuentro, entonces la pregunta que queda flotando es, ¿en qué áreas de nuestra propia vida, de nuestras comunidades, donde sentimos que nos falta una pieza, donde hay un hueco, una fractura, podría estar esperando manifestarse una nueva presencia o un nuevo propósito que no habíamos considerado?